Vamos a leer ahí en el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Y dice así: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hablando de este tema, lo que para nosotros viene a ser muy necesario considerar es esto que es el principio del capítulo, donde el apóstol cita el hecho de que ya habían mandado esa primera carta y que con ella, al igual que con esta segunda, lo que buscaba es que cada uno de nuestros hermanos, y que ahora nosotros sabemos que Dios lo usó para que a través de todas las edades los creyentes pudiéramos ser despertados en cuanto a nuestro limpio entendimiento, sobre todo para tener memoria de todo lo que Dios ha hablado a través de sus profetas y todo lo que nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, encomendó a los apóstoles que transmitieran a la iglesia. Hablando del último tiempo, porque lo que nosotros podemos encontrar, según estábamos ya estudiando la semana pasada, es cómo este tiempo en sí es donde podemos ver que lo que había desde el principio de la iglesia, es decir, gente falsa, gente que vino con propuestas doctrinales ajenas a la verdad, ahora esto abunda, y por eso el Señor lo advirtió y hemos tenido la oportunidad de citarlo. Pero dentro de lo que nosotros también enfrentamos, no solamente está aquellas doctrinas que niegan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque llevan a la gente a confiar en otras cosas, en otras acciones, en alguna situación que la gente crea que por observar va a darle la oportunidad o le va a asegurar la salvación. Y entonces, lo que en este caso se presenta es diferente. ¿En qué sentido? Bueno, si algo nos provoca y fuertemente a permanecer caminando tomados de la mano del Señor y prácticamente desechando el pecado, el engaño, con la decisión de agradar a Dios en todas las cosas, es porque tenemos la esperanza bienaventurada de vida eterna, que es Cristo en nosotros mismos, dándonos ese testimonio, porque Él no resucitó de entre los muertos para volver a morir, sino que Él es la vida que permanece para siempre. Y entonces, al estar en nosotros, al venir a ser su habitación en nosotros, al convertir nuestro cuerpo en templo de su Espíritu,
lo que ha hecho el Señor es provocarnos a tener ese testimonio constante de que nosotros, aunque estamos en esta tierra, todavía en este tabernáculo terrestre, en este cuerpo mortal, Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones y nos ha llevado a tener esa esperanza real de vida eterna. De tal manera que al estar viviendo de acuerdo a ello, tenemos entonces otra amenaza y sin duda una tentación de prestar atención. Ustedes, como un servidor, hemos tenido la oportunidad de leer las cartas salud del apóstol Pablo, donde él escribía a nuestros hermanos en aquel entonces con expresiones como esta, que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, los que hayamos quedado, ¿no? Y una de las cosas que uno no puede dejar de considerar es que él guardaba la esperanza de que esto fuera más pronto, es decir, que esto se diera aún dentro de su tiempo. No fue así, pero él fue fiel en escribir conforme el Espíritu Santo lo estaba inspirando, de tal manera que ahora estas palabras para nosotros tienen mucho sentido, porque ya unidas a lo que está aquí en este capítulo, de entrada, a todo lo dicho por los profetas, a todo lo repetido y enseñado por los apóstoles, de lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vemos que hay quienes se levantan para decir, ahí está, ya Pablo desde cuando escribía, ¿no?, que Jesús venía. ¿Y dónde está el cumplimiento de la promesa de su advenimiento? ¿No? Porque desde que todo fue creado, todas las cosas permanecen iguales. Y entonces, aquí aparece una expresión muy similar a la que utilizó nuestro Señor Jesucristo para hablar con los saduceos, al escribir el apóstol Pablo de que estos ignoran voluntariamente, es decir, sabiéndolo, no les importa tomarlo en cuenta. Y nosotros necesitamos estar apercibidos sobre esta realidad. ¿Por qué? Porque al venir el mensaje de parte del Señor, hemos sido advertidos de cómo se iban a levantar esta gente que se iba a burlar de nosotros, en razón precisamente de nuestra esperanza, de que en vez de disfrutar la vida, en vez de estar aquí aprovechando todas las cosas que en un momento dado pudiéramos vivir en esta tierra, en este mundo, nos guardamos porque ellos dicen, pobrecitos, ¿no?, creen que va a venir Jesús y que van a resucitar y que van a vivir eternamente. Y entonces, estas burlas, no tan suavecita como la acabo de decir yo, ¿no?, porque tienen otras expresiones para buscar menguar nuestro ánimo o llevarnos a desistir de nuestra espera, es gente que el Señor nos hace saber que no ignoran, tan no ignoran que por eso se burlan de nosotros en razón de la esperanza que tenemos. Y entonces, lo que uno se ha podido percatar, creo que ustedes lo han visto en algunas películas, que viendo la trama que siguen, uno no puede pasar por alto el hecho de que quien escribió el guión, de quien fue tomada la historia, quien fue el original, conocía la palabra. Tenía ya, si no un conocimiento correcto, sabía de la palabra. Y digo, no correcto en el sentido no de que no haya sido bien enseñado, sino que no lo creyó y nada más toma algunas cosas para manejar situaciones. Al punto tal de que la palabra Armagedón sí se ha ligado a escenas de destrucción, a hablar de un final
y cosas así como realmente es el mensaje dentro de la palabra del Señor. Y entonces dice la palabra que lo que ellos no están tomando en cuenta es como Dios nos ha dado todo un testimonio de cómo es que Él opera, qué es lo que Él anuncia. Si ustedes recuerdan el capítulo 1 de Génesis, lo que dice claramente la palabra es que cuando Dios empieza a poner en orden todas las cosas, separa el agua que está arriba en el cielo del agua que está abajo en la tierra. Esto nos hace saber precisamente que no había tal separación, que estaba toda junta. Y después hace una separación entre el agua de los océanos y la seca, como utiliza la expresión ahí para hablar de la tierra firme, como nosotros la conocemos. Y es por eso que el apóstol Pedro utiliza esta expresión, que fue creada por nuestro Dios, los cielos y la tierra, y que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste, y que por eso, cuando vino un juicio de parte de Dios para hablar cómo Él tiene el poder para acabar con la humanidad, para poner fin a una situación, lo hizo a través del diluvio. Y entonces, al no querer tomar en cuenta un mensaje tan claro, algo que forma parte de la historia, y que aún hablando de los que les ha preocupado buscar algunos datos para sentirse seguros, o dirían ellos, más seguros de lo que han creído con respecto a la realidad del diluvio, han hablado de cómo hay constancia en varios pueblos de la antigüedad, varios manuscritos o de las civilizaciones más antiguas de ese tema. Y puedo decirles con toda honestidad, yo no he leído nada al respecto. No me consta de que haya esos escritos, no me ha interesado. Para decirlo de una manera más clara, no los necesito porque le creo al Señor. Y le creo no en razón de una fe ciega, sino hablando de algo que Dios me ha permitido vivir en mi propia persona, que ha sido esa transformación que Él ha obrado en mí, y la forma en que ha dirigido mi vida y posteriormente mi hogar, y poder ver cómo Dios se va manifestando a través de cada uno de nosotros y después en la iglesia. De tal manera que al poder ver cómo Dios ha obrado de una manera tan maravillosa en tantas personas, transformándolos, llenándolos de paz, llevándolos a conocer su poder, provocándolos a tomar decisiones de vida eterna radicales, tremendas, que satisfacen el corazón de Dios, entonces uno sabe que es verdad, que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto, porque el Señor nos ha permitido, como lo dice el capítulo 6 de Hebreos, gustar de la gloria venidera, de los poderes del siglo venidero. Nos ha permitido gustar de la obra del Espíritu Santo, ha iluminado nuestros entendimientos, nos ha llevado a experimentar lo real del reino de los cielos. Y entonces, por eso es que el Señor usa a Pedro para darnos a saber que Dios tiene dispuesto que esta tierra que conocemos ahora, estos cielos, de los que leemos en la palabra que se han de enrollar como un pergamino, y que los montes caerán, las islas huirán, y que no se va a hallar lugar para ellos, es decir, van a desaparecer. Dios ha dispuesto destruir todo eso por fuego. Y si nosotros le prestamos atención a lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo hablando del castigo eterno, Él habló de eso, de cómo los incrédulos son arrojados al fuego eterno que no se apaga. Y también cuando viene esta revelación en Apocalipsis, pues prácticamente cuando nosotros hablamos acerca de cuál es el destino de incrédulos y rebeldes, desobedientes,
es el lago de fuego y azufre. Así de que nosotros entendemos cómo el Señor, así como en un momento escogió el agua, ahora ha escogido el fuego para dar fin a todas las cosas. Otra cosa que también podemos considerar es que mientras el agua, que bien es cierto, puede arrastrar las cosas y destruir mucho, finalmente, cuando termina su tarea, lo único que podemos ver como resultado es que la tierra vuelve a florecer por la misma humedad. Pero cuando vemos lo que pasa cuando el fuego se aplica, nos damos cuenta de que la destrucción es tal que todo lo que quedan son cenizas. Y que si seguimos viendo arder una pira, lo que vemos que era de un buen tamaño queda reducido a algo tan pequeño que es impresionante. Lo mismo que sucede con los cuerpos humanos cuando son cremados, que uno puede decir cómo es posible que una persona de tales medidas y peso pueda caber en una cajita todo lo que son sus restos mortales, pero así es. Y eso Dios nos hace saber que al utilizar el fuego, Él ni siquiera se va a detener. Ahora sí que cuando ya estén esas pocas cenizas, va a seguir hasta totalmente desaparecer todo, por lo que Dios nos hace saber. ¿Por qué? Porque se necesita lugar para un nuevo cielo, una nueva tierra, algo que Dios tiene dispuesto. Y por otro lado, volviendo al ataque de parte de los burladores, que al querer ignorar voluntariamente esto, no querer tomarlo en cuenta, ellos están pasando por alto cómo es nuestro Dios, cómo es que Él ha actuado siempre. Y digo esto porque a nosotros nos gustaría que todo fuera rápido, ¿no? Todas las cosas rápidas. Y me refiero a que estamos ya tan acostumbrados a eso que lo hemos ido revelando en todas las cosas. Todo lo queremos pronto, ¿no? Me acuerdo que cuando empezamos a usar las computadoras, y eso de empezamos pues mucha gente, pero yo estaba ahí. Entonces, poner los comandos para que empezara a operar el sistema operativo, pues me decía mi hijo el mayor y nos llegó a comentar, dice, estoy manejando una computadora que puedo prenderla, irme a desayunar y regresar y apenas se está cargando, ¿no? Hablando de lo lento que era todo el sistema operativo y todo lo que podía manejar en ese momento una computadora. Y menciono esto porque en la actualidad uno prende la computadora y qué bárbaro, ¿sí? Qué molestia, cómo provocan la impaciencia de uno. Se tarda segundos en reaccionar y cargarse. Y entonces uno dice, ya llegamos a ese punto que quisiéramos casi que vamos acercando el dedo y ¡prum! Ya estuviera ahí. Es más, que ya estuviera cargado el programa que necesitamos y empezar a trabajar. Y así como eso, yo puedo decirles de muchas otras cosas. Pero todo lo que hemos manifestado a través de todo ello es nuestra impaciencia. Al hablar acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo entender lo que Pablo escribía, lo que Pedro escribía a ese respecto, lo que está escrito por Juan, no por su propia iniciativa, sino tomando estas palabras que el Espíritu de Dios le inspiró, de ven pronto, Señor Jesús, ¿no? Y vaya que uno lo anhela, sobre todo conforme vamos conociendo al Señor, ya anhelamos estar presentes a Él.
Y resulta que no sucedió en el tiempo pasado, y puedo decirles esto. En la década de los 70 hubo una serie de cantos que estaban hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Y recuerdo que surgieron varios, algunos de ellos realmente sin mucho sentido, pero de alguna manera expresando el hecho, porque, por decirlo de alguna forma, fue la doctrina que se puso de moda. Pero como pasaron los 70 y Jesús no vino, entonces muchos de estos empezaron a menguar, es decir, empezaron a desaparecer cantos en ese sentido. Empezaron a ser sustituidos por los de la guerra espiritual, empezaron a ser sustituidos por los de la prosperidad, la confesión positiva. Y pronto podemos darnos cuenta que hay uno que otro canto que realmente habla de esa esperanza, hasta el punto de llegar a prácticamente dejar de lado el tema, porque pues ya pasaron tantos años desde aquel momento explosivo que parece que no va a ser. Y recuerdo que platicando con un pastor, al hablar del tema, sobre todo por las cosas que se estaban dando con él me dijo, bueno, Jorge, sí, el Señor puede venir pronto o dentro de 100 años. Y le dije, ¿en qué te basas para decir algo como eso? ¿No? Bueno, pues es que pues realmente es muy subjetivo aquello de las señales y todo lo demás. Bueno, por eso viene a ser de veras tan interesante cuando nosotros podemos mirar que todos los profetas hablaron de esto, que los apóstoles no dejaron de hablar de ello, que era algo que tenían presente. Y no es porque les durara la emoción de haber estado caminando con Jesús. Esto que evidentemente escribe el apóstol Pedro hacia el final de su vida, por lo que estábamos considerando en el capítulo 1, ya habían pasado suficientes años como para que la emoción o el sentimiento les durara, sino lo que podemos entender es cómo por permanecer en esa relación con Dios, esto se había venido afirmando en su corazón y lejos de menguar, estaba ahí y estaba realmente tan fresco, tan fuerte, tan firme, que por eso es que escribe esta carta con esa carga en el corazón. Como lo decíamos al iniciar su estudio, de advertir a la iglesia sobre los falsos maestros que iban a venir con estas enseñanzas torcidas, pero también para advertirles de los burladores, que tal vez no iban a decir otra cosa más que esto, que en resumen se presenta aquí, ¿no? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Todas las cosas están iguales, ¿no? Ahora sí que no ha pasado nada. Bueno, lo que ellos no estaban tomando en cuenta, que es lo que fue el mensaje del apóstol para nosotros, la iglesia, empezando desde aquel tiempo, es que no es tardanza de parte del Señor, sino paciencia. ¿Por qué? Porque Dios en su voluntad quiere que todos los hombres nos arrepintamos, que todos aprovechemos nuestra oportunidad, porque nosotros hemos jugado con la vida y no hemos sido sabios y entendidos en cuanto a cómo conviene comportarse. Y entonces, por eso, al hablar acerca de lo que los burladores dicen, ¿verdad? Ay, ustedes sigan de santurrones, ¿no? Y desperdicien su vida. No hay nada de eso.
no ha habido el menor cambio. Pero le podemos dar gracias a Dios que por haber atendido al Señor, por haber atendido a su palabra, por haber hecho caso a todo lo que el Señor nos ha señalado con toda claridad, nosotros nos mantenemos esperando. Y podemos decir esto usando esta expresión que aparece en Hebreos acerca de nuestros hermanos, en Hebreos 11, de nuestros hermanos que pudieron entender todo esto, cómo saludaron de lejos las promesas y durmieron en el Señor. Y el hecho de que no les haya tocado vivirlo, no lo usaron como un pretexto para dejar de creer o para menguar en su confianza en Dios. Y Dios nos llama a lo mismo, a que nosotros de ninguna manera dejemos que el tiempo que ha pasado nos lleve a dejar de lado nuestra confianza en la promesa de su advenimiento. Ahora, dentro de lo que nosotros podemos citar en cuanto a estas doctrinas, ustedes saben que ha habido muchos que se han levantado para decir Jesús viene para tal fecha. Y gente tan necia como esta reciente del año pasado, que estuvo anunciando que era que mediados de este año, ¿no? Que cuando empezó a anunciar lo de o fue el año pasado. Ya. Bueno, era primero para mediados y luego lo cambió. Sí. Y luego ahorita tenemos la de los mayas, que los mayas ni enterados están, pero ya se les colgaron el milagrito. Y siempre ha habido el deseo de querer marcar algo así. ¿Qué produce en la gente? Ahora sí que el desencanto del incumplimiento. Porque lo más interesante es esto. Nosotros podemos recordar allí en el año 76 también, como a mediados de año, alguien empezó a hablar de que la Ciudad de México iba a ser destruida por un gran terremoto, ¿no? Y entonces los días previos a la fecha señalada, que ya no me acuerdo exactamente cuál era, muchos empezaron vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y cosas así. Y ya no pasó nada. Y ya de repente pues ya no sabían si atribuírselo a ellos, de que como oraron mucho entonces pararon la destrucción. Pero la verdad es que como ya no hubo nada, pues entonces vuelvan a sacar las flautas, las guitarras, las cítaras y de plano la bebida, ¿no? Y vamos a seguir celebrando que estamos vivos. Y entonces todo lo que ha sucedido es que estos burladores pues tienen material para seguirse burlando. Por eso lo que nosotros hacemos bien es atender a lo que el Señor enseñó y que los siervos suyos, los apóstoles, pudieron transmitirlo. Nadie sabe ni el día ni la hora, ni el Hijo mismo. Y Jesús también lo dijo, y eso lo apuntó Lucas en su libro de Hechos de los Apóstoles, que es algo que el Padre se ha reservado en su sola potestad. De tal manera que lo que nosotros necesitamos simplemente atender es como Dios sí nos ha dicho que velemos, o sea, que estemos atentos y oremos, que mantengamos esa comunión con Él, que nos da la oportunidad de recibir de parte de Dios el testimonio sobre las cosas, sobre lo que finalmente quiere con cada uno de nosotros y poder estar involucrados en ello. Al punto tal de que como Pablo lo escribe a los creyentes en Tesalónica, allí en la segunda carta, en el capítulo 2, dice: en cuanto a la venida de nuestro Señor, les pedimos que no se muevan fácilmente. ¿Por qué? Porque siempre iba a haber esa intención de algunos, de llevarlos a, como le pasó a todos los testigos de Jehová allá en el
1911, que les dijeron que se vistieran de blanco y que se fueran a los montes para encontrarse con Jesús. Y como no sucedió, dijeron es que Jesús ya está reinando espiritualmente sobre la tierra, ¿no? Y entonces ya saben ustedes todos los acomodos que se van haciendo para no reconocer que era falso. Bueno, y así como eso, pues evidentemente todos los que están observando de fuera y los que ya de por sí estaban en un plan burlón, pues tienen más material para seguirse burlando. Y así como sucedió con tantos de nuestros hermanos que estuvieron dispuestos a pintar sus autos, sus camionetas, a pagar los desplegados en los camiones, en los anuncios así espectaculares de, según esto, el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues así ha habido siempre esa actitud de parte de algunos de ignorar voluntariamente lo que el Señor ha hablado. ¿Qué es lo que el Señor desea que entendamos? Que para nosotros, pues han pasado 2000 años desde la promesa de su advenimiento, aproximadamente, ¿no? Y entonces Dios había usado ya a Moisés para escribir un salmo que sirviera de enseñanza para el pueblo de Israel, donde encontramos esto, Salmo 90. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que en el calendario de Dios se marca el milenio por día. Simplemente que Dios no está limitado por tiempo y espacio, que Él es Dios eterno, Él es el eterno gran yo soy. Él nunca ha dejado de ser, nunca dejará de ser, siempre ha sido y siempre será. Por eso cuando se presenta en el Apocalipsis, primero nuestro Padre, después nuestro Señor Jesucristo, ambos dan testimonio de eso. Soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y entonces lo que Dios nos hace saber a través de esto es que para Él el asunto del tiempo nunca lo va a manejar ni lo va a presionar al Señor como a nosotros. Por eso es que a nosotros nos puede parecer que Dios ya se está tardando para hacer determinadas cosas, pero no hay tal tardanza, es paciencia. Ahora, quiero que lo piensen muy bien, porque nosotros lo podemos aplicar solamente al asunto de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros observamos cómo Dios ha trabajado con nosotros, nos damos cuenta de que el celo que en un momento dado mostramos para algo que Dios nos había hablado y nos había señalado como necesario, conforme se pasa el tiempo y nosotros que esperábamos que sucediera tal o cual cosa dentro de ese tiempo y no sucedió, tendemos a menguar, tendemos a descuidarnos. Y entonces es donde nosotros apreciamos que Dios sea paciente con nosotros, porque si no lo hubiera sido, ya nos hubiera destruido por infieles, por omisos, por descuidados, ¿no? Y entonces le agradecemos a Dios que por un lado, el que no hayan sucedido las cosas como nosotros esperábamos, tan inmediatamente como nos hubiera gustado, nos ha permitido descubrir cómo es que nosotros somos así de desesperados y necios, descuidados, que realmente no hemos valorado la obra de Dios en nuestra vida como lo necesitamos. Y que entonces, por eso es que nosotros tenemos así un momento de éxtasis, pero después parece que no abrió el paracaídas y caemos en caída libre profundamente. Y entonces Dios nos muestra
que lo que nosotros necesitamos es tomar decisiones firmes, bien consideradas, para sostenerlas todos los días frente a todas las cosas, no importando lo que pudiera venir. Porque cuando solamente hemos respondido en un momento de emoción, pues no hemos podido sostener esa decisión. Y Dios entonces nos ha mostrado que si Él no fuera paciente con nosotros, ya hubiera podido destruirnos a causa de nuestra desobediencia, nuestra rebeldía, nuestra incredulidad, nuestros desatinos, nuestras faltas, en fin. Y por eso le podemos agradecer a Dios conocer esto y poder entender por qué el Señor inspiró a Pedro a escribir esto. Que realmente el deseo de Dios es que todos los hombres seamos salvos. Por eso, cuando vemos el trato de Dios con el pueblo de Israel, uno diría, no hombre, fue paciente y repaciente con ellos, porque a mí me hubieran hecho eso y no llegan ni a Cades Barnea, ¿no? Ya los hubiera yo borrado desde antes y hubiera acabado con ellos. Pero Dios nos muestra que Él no es como nosotros y que precisamente por cuanto Él es fiel y verdadero, Él nos ha guardado y ha seguido trabajando con nosotros, aun a pesar de nuestras infidelidades. Y nos provoca a que consideremos lo que Él está haciendo con nosotros a fin de que permanezcamos. Ahora, porque, como lo dice el último versículo que leíamos, el 10, pero el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. ¿Saben ustedes cómo vienen los ladrones en la noche? ¿Cómo? De sorpresa, cuando menos lo esperamos, ¿no? Y sobre todo, casi uno puede decir, han estado esperando que estemos muy confiados, porque como no pasa nada, que es lo que dicen los burladores, todo está igual. Entonces llega el momento en que sí suceden las cosas. Y entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Y eso es precisamente lo que el Señor quiere advertirnos. Lo ha hablado, el Señor usó enseñanzas a este respecto, todas así hablando de cómo va a llegar tan sorpresivamente para algunos, no para todos. Por eso, hablando de la parábola de las 10 vírgenes, 5 sabias y 5 necias o fatuas, habla de cómo las 5 sabias sí estuvieron atentas a lo que el Señor había indicado de estar preparadas, listas, velando. Y puedo decirles algo importante, ni siquiera fue necesario preocuparse de que cabecearon y durmieron, porque estaban listas. Es decir, en el momento en que oyeron el rumor de que venía el esposo, todo lo que tuvieron que hacer fue, ahora sí que despabilarse, despertarse, pero estaba todo listo, ¿no? ¿Qué pasó con las necias? Que también se despertaron, porque también se habían echado su cabeceadita, pero no estaban listas, y ya no había tiempo. Y eso es lo que necesitamos entender, que Dios nos ha dado en su amor, en su paciencia, la oportunidad de tomar decisiones. ¿Pero va a seguir haciendo así siempre? Pues no. Por eso viene esta advertencia. Ese día, el día del Señor, vendrá como ladrón en la noche. Dice, y en ese día los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esta expresión del día del Señor evidentemente también tiene su longitud, su duración,
Nosotros cuando pensamos en el día del Señor, creo que pensamos en 24 horas y podríamos decir, pues por duro que se ponga, bueno, se acaba. No, tiene su duración. Y conforme leemos nosotros en el libro de Apocalipsis, puedo decir que ese día del Señor abarca un periodo, no sé si por días o semanas, de más de 1000 años. Así de que entonces, una vez que ese día del Señor, donde Él viene y hace juicio contra las naciones y después hay una batalla final, pasando los 1000 años, todo esto que conocemos va a ser deshecho, no va a existir más. Esta tierra no va a permanecer, tal como Dios lo está anunciando, todo lo va a consumir el fuego. Y entonces Dios nos habla de cómo, siendo gente entendida a este respecto, sabia, inteligente, porque la inteligencia es el conocimiento del Señor. Por favor, no se unan a Greenpeace, no trate de salvar el planeta. Lo que necesitamos que se salven son las almas. Y por eso hay cosas tan interesantes como lo que podemos ver que está distrayendo a muchos creyentes, que los está llevando a pensar en que necesitan tomar una serie de acciones para ver de qué manera pueden recuperar el medio, ¿no? El balance en la ecología y cosas por el estilo, cuando lo que necesitamos es conocer la palabra de Dios. Y mientras más le prestamos atención, más nos damos cuenta de que esos serán siempre esfuerzos inútiles. Y puedo decir que quienes no han prestado atención al Señor y están metidos en ello, pues ellos sabrán qué están haciendo. Ya un día tendrán que comparecer delante del Señor. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de detenernos y meditar en la palabra, sabemos que todos los días tenemos frente a nosotros la oportunidad de dar a conocer la buena voluntad de Dios, la salvación por la fe en Cristo Jesús, el perdón de pecados, la vida nueva en el Espíritu, lo real del reino de los cielos y la esperanza de vida eterna con Dios. De tal manera que por eso, atentos a este mensaje de cómo Dios ha dispuesto que todo este planeta y aún ahora sí que, como lo veíamos en las noticias el día de ayer, de estas galaxias que según esto descubrieron los científicos usando este telescopio espacial, el Hubble, dicen que están no sé a cuántos millones de años luz de nosotros, y que entonces según esto apenas nos está llegando la luz y por eso no se habían dado cuenta que ahí estaban. Bueno, todo esto va a ser deshecho, ya cumplió su propósito, y parte del propósito de toda la creación de todas esas galaxias es tener entretenidos a los necios que no quieren reconocer a Dios y que entonces creen que necesitan ver si hay vida en otros planetas, cuando creo que no pueden ver ni siquiera del otro lado de la luna. Bueno, pero dentro de lo que Dios nos ha llamado a vivir y que tenemos esa bendición y ese privilegio, es saber esto, y que a pesar de todos los que se puedan burlar de nosotros, porque tenemos esta esperanza, nosotros la única forma que tenemos de afirmarnos en ella es manteniendo la relación con Dios, respondiendo a su enseñanza y por lo tanto caminando de acuerdo a su voluntad. Porque si nosotros solamente memorizamos cosas pero no practicamos la palabra, entonces es igual que un incrédulo, con una agravante que hemos tenido la oportunidad de saberlo y que entonces estamos igual que los burladores
ignorando voluntariamente lo que el Señor nos ha hablado sobre este tiempo y sobre todo lo que viene posteriormente. Así es de que podemos en esta noche gozarnos en que tenemos un Dios misericordioso y paciente con nosotros, que a pesar de todas nuestras necedades y nuestra insistencia en hacer las cosas a nuestra manera, y no creerle y no depender de Él y no caminar conforme a su palabra, Él nos sigue provocando a que lo hagamos. Y no porque vaya a dejar que esto corra indefinidamente, como les decía hace un momento. Tiene determinado un tiempo. Es algo que nuestro Padre ha establecido, que solamente Él lo decide cuando las cosas se acaban. Pero así como habla del fin de la tierra y de los cielos que fueron creados en el principio, también el Señor sigue teniendo potestad sobre nuestra vida para decir cuándo empieza y cuándo termina. Así es de que más vale que aprovechemos nuestro tiempo, hermanos, y no ignoremos voluntariamente lo que el Señor nos ha hablado. Y entonces caminemos en esa determinación de agradar el corazón de nuestro Padre, sabiendo que Dios nos llamó a ser una expresión de Él mismo. Y entonces, al estar entendidos de que el trabajo que realmente tenemos sobre la faz de la tierra es dar a conocer a nuestro Señor Jesús, predicar el Evangelio y ser una evidencia de la vida de Jesús sobre la tierra, no nos distraigamos a ninguna otra cosa. Que aún lo que Dios nos permita vivir en casa, en el vecindario, en el trabajo y donde quiera que Dios nos permita desempeñarnos, lo hagamos siempre bajo la dirección de Dios y en la visión de que nos ha puesto en cada lugar para hacer luz en medio de esta generación. Muy bien, hermanos, vamos a dejar aquí nuestro estudio con la ayuda del Señor, si así lo permite. El próximo jueves hablaremos de la parte final de este capítulo 3, por las cosas que están allí escritas y que nos son necesarias también atender. ¿Comentarios, preguntas? Esta ignorancia voluntaria hace que aquellos que se burlan de nuestra fe, aquellos, como mencionaba del año pasado, que hablan, y aquellos que oran en contra de la voluntad de Dios, tengan la misma actitud, tengan la misma. No, evidentemente no. Los burladores son los que de plano han negado todo, ¿no? No les importa, son de los que le pondrían su aval a la frase de tomamos y bebamos que mañana moriremos. A diferencia de quienes tienen el deseo de andar publicando fechas para hacerse importantes. Alguna vez platicando sobre eso uno decía, bueno, y si fulano tiene razón, pues ya no va a haber nada en la tierra como para que si está buscando reconocimiento, llegue el momento en que le digan, ay, atinaste, ¿no? Porque si vieron una fecha, pues ya se acabó. Pero llegamos a ser tan insensatos que pretendemos que sí va a haber algo. Y como algunos empiezan a recibir un reconocimiento de otros que quieren ignorar voluntariamente lo que Dios ha hablado, pues entonces se sienten un tanto satisfechos. Claro, ya uno lo sabe, que la satisfacción no les dura mucho tiempo, porque después tienen que andar inventando excusas sobre el por qué no sucedió. Y no sé si algunos de ellos hasta entran en una crisis personal sobre lo que han creído o cómo se han manejado, porque pues lo pienso en razón de haber sostenido algo tan fuertemente y después decirles, fíjense que no.
Y ahora de qué les predico, porque ya mi predicación estaba basada todo en eso, en prácticamente hablar de una fecha. Y por otro lado, hablando ya de gente que está descuidando su relación con Dios, pues estamos hablando de alguien nada más en ese sentido, que está descuidando su relación con Dios, pero no tiene una actitud burlona, ¿sí? Ni tampoco está siendo protagónico. Ahora, naturalmente, cada uno de ellos necesita reconocer en qué ha incurrido, en qué pecado ha incurrido y arrepentir, porque si no, cualquiera de ellos puede quedar fuera de la gloria del Señor, de permanecer en esa práctica, a pesar de que es la voluntad de Dios de que todos los hombres procedamos al arrepentimiento y que ningún hombre se pierda. Muy bien. ¿Alguien más? Pues oremos, hermanos.